Rodolfo, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a tu auditorio. Muchas gracias, Anabel. Preguntarte, pues hay muchos temas para platicar contigo, pero quisiera comenzar preguntándote si desde tu punto de vista, porque yo así lo veo, pero la experta en el tema eres tú, si esta incautación a las cuentas bancarias, a una gran cantidad de cuentas bancarias que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera al Cártel Jalisco Nueva Generación, representa una manera de debilitarlo y fortalecer al Chapo Guzmán o al grupo, al Cártel Jalisco, al Cártel de Sinaloa, que finalmente son los chapitos los que están controlando ahora la plaza, y esto le es un abono o una ayuda que hiciera el gobierno al Chapo Guzmán. Bueno, número uno, a mí me gustaría precisar que realmente el Chapo Guzmán, como lo hemos platicado en otras ocasiones, no era la figura clave, fundamental del cártel de Sinaloa, sí, sino Ismael El Mayo Zambada, quien ha dirigido los destinos del cártel desde hace 50 años, quien nunca ha estado en prisión y que incluso ha sido jefe de grandes narcotraficantes como el propio Chapo y como Amado Carrillo Fuentes. Entonces, bueno, una vez señalando esto, yo quiero decirte de la manera más objetiva posible, sí, que realmente la información que yo tengo es diversa, en el sentido de que no solo la Unidad de Inteligencia Financiera ha incautado cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es lo que ahora los medios de comunicación ahorita están enfocados en eso, sino ya desde hace algunos meses, a principios de enero, había ya señalado que habían incautado una larga cantidad de cuentas, una numerosa cantidad de cuentas bancarias a integrantes del Cártel de Sinaloa. Entonces, a diferencia de otros gobiernos, donde sí, yo sí he notado evidentemente que ha habido un favoritismo al Cártel de Sinaloa, que ha habido una protección, debo decir que al menos respecto a lo que se refiere a la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no veo eso. Yo sí veo que hay un interés por parte del señor Santiago Nieto, o de esta unidad, o de este equipo, o de esta parte del gobierno, de combatir a todos los carteles de la droga. La verdad es que esa es la información que yo tengo. Otra cosa, y son otros temas, es lo que otras dependencias del gobierno hacen, porque el problema y lo que los ciudadanos después es difícil comprender, es que el gobierno no es una sola cabeza y una sola línea. Por desgracia, hay diferentes cabezas e intereses dentro de un mismo gobierno. Y por un lado tenemos al señor Santiago Nieto intentando hacer este tipo de acciones, como lo del Cártel Jalisco Nueva Generación, como el Cártel de Sinaloa, como las cuentas bancarias a Genaro García Luna. Y por otro lado, tenemos a una Policía Federal inmóvil, ¿no?, que no detiene a nadie, que no arresta, que no hace su trabajo. Y tenemos a una Fiscalía General de la República que no arma carpetas de investigación que deriven en averiguaciones previas y detenciones claras. El problema de este congelamiento de cuentas, sí, que es, aunque es un buen paso, es algo ya, al menos de cero a nada, es algo importante, pero estas cuentas no podrán estar congeladas por mucho tiempo, ni las del Cártel de Sinaloa, ni las del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni las de Genaro García Luna, si no se abren investigaciones penales, y estas investigaciones penales derivan en las órdenes de jueces de finalmente hacer la incautación y el aseguramiento de los bienes, y que todo este dinero que ya la Unidad de Inteligencia Financiera le ha confiscado a estas personas, tanto los carteles como el señor García Luna, finalmente entren al erario público y puedan servir para la reparación del daño de tantas víctimas y la reconstrucción del país. Mientras la Fiscalía no haga esa parte legal, no importa cuánto incaute el señor Santiago Nieto, es bueno, pero no será suficiente, porque este congelamiento no puede ser eterno. Esta medida, Anabel Hernández, tendría que venir acompañada de la operación o de la intervención de la Fiscalía General de la República, porque la Unidad de Inteligencia Financiera nada más incauta las cuentas, pero quien debe de investigar y llegar a la conclusión de que ese dinero es ilegal y quedárselo es la Fiscalía General de la República de Gers Manero. Absolutamente. Lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera ni siquiera es una incautación. Es un congelamiento, es decir, ellos hacen una especie de diagnóstico de decir, bueno, esta persona tiene estos recursos,
que no corresponden a su salario, que no corresponden a sus declaraciones fiscales, que no corresponden a una serie de indicadores que la propia Secretaría de Hacienda puede tener acceso a todas las cuentas bancarias, a si una persona va y cambia dólares a una casa de cambio, ese tipo de cosas, no compras, por ejemplo, no con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito de la persona, de sus familiares. Es así como además se nutre de información pública, de acusaciones, de señalamientos públicos, de involucramientos con el crimen organizado, y es así que la unidad financiera hace este tipo de congelamiento preventivo. No puede estar por mucho tiempo. Yo no podría decirte en este momento específico, pero de acuerdo a lo que se me explicó, tiene un tiempo de caducidad. Sí, porque ahí ya implica la fiscalía hace las pruebas penales. No, este dinero es ilegal por A, B, C, D, ¿no? Sí. Así es, tienes razón, Anabel Hernández. Ahora, tú bien lo mencionas en tu más reciente libro. Ismael El Mayo Zambada es el hombre más fuerte en México, y entonces la pregunta que nos hacemos: ¿y por qué no han combatido a Ismael El Mayo Zambada? Es decir, ¿por qué no lo han podido detener si el señor sigue operando y sigue siendo el verdadero capo de los capos? Pues esa es la gran pregunta, y no solo en materia específica de este sexenio, pues no solo sobre él, sino sobre todos los grandes capos. Realmente no parece que este sexenio en las áreas de procuración de justicia, las áreas responsables de armar carpetas de investigación y pedir a jueces órdenes de aprehensión, las áreas de inteligencia, no funcionan, no están funcionando. Sabemos que en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto hubo una protección al cártel de Sinaloa. De eso, lo que te puedo decir es que hay señalamientos claros y concretos, ¿no? A ver, que estos 3 sexenios se les estuvo protegiendo. Ahora, ¿cuál es la situación? Desconozco hasta este momento porque estoy investigando. No te podría asegurar categóricamente que hay una línea general del gobierno para proteger este cártel, pero de una u otra manera se da una protección a todos los cárteles, en el sentido de que si las procuradurías no hacen su trabajo, si el ejército no hace su trabajo a hacer detenciones, sí está bien que se incauten las cuentas. He sido siempre la primera en decirlo, es fundamental, pero también es importante detener a estas personas. No solamente es quitarles el dinero, pero desde luego que quitándoles el dinero, pues debilitan la movilidad que sí pueden tener. Preguntarte, sí, porque Ana, a la vez lo que pasó con Calderón, el simular, yo estoy deteniendo a todos los capos, según él nos decía, ya desmanteló a los Beltrán Leiva, había desmantelado a los Zetas, y no era verdad, porque sí es verdad que encarcelaba a los integrantes, pero nunca les tocaba, nunca les afectaba el patrimonio. Es decir, es una mancuerna, son dos condiciones sine qua non para que realmente el narcotráfico pueda ser realmente dañado de fondo, que es detener a los capos, quitarles el dinero y quitarles la protección política y empresarial que existe en México a muchas de estas organizaciones. Estas 3 medidas son fundamentales, es una tríada fundamental para que realmente la lucha contra el narcotráfico en México o en cualquier parte del mundo pueda funcionar. Te lo pregunto de la siguiente manera entonces, Anabel. ¿Consideras que este gobierno lo que tiene es falta de interés para combatir a los grupos de la delincuencia organizada? Mira, yo he platicado tantas veces justamente con gente cercana al presidente preguntándome esto, ¿no? ¿Es complicidad? ¿Es que no lo entienden? ¿Es qué cosa, no? Sí. ¿Qué cosa es lo que no se comprende o no sé, o por qué no se hace esto? Y lo que tengo entendido es que realmente el presidente, su gobierno, al menos él, de los demás no puedo hablar, pero lo que tengo entendido es que él sí piensa, sí tiene esta idea de que combatiendo la pobreza se van a resolver en automático las cosas, y me parece que es un diagnóstico equivocado. Yo no veo una intención del presidente, no puedo decir lo mismo de Fox, no puedo decir lo mismo de Calderón, no puedo decir lo mismo de Peña Nieto. Yo no veo una intención de este presidente de realmente querer proteger a los carteles, no lo veo. Me parece que es un hombre que
que tiene la cabeza, que tiene su meta fijada en otra parte y que ha descuidado el tema de seguridad, y es un tema fundamental para los mexicanos. Y me parece que será un error terrible, está siendo ya un error terrible, porque por más que el señor Durazo se pare en las conferencias y nos diga que la delincuencia, que los muertos han disminuido, la gente que está en sus casas y que vive aterrorizada con o sin coronavirus sabe que no es así, sabe que es la delincuencia la que domina las calles y las diferentes zonas de México, ¿no? Entonces me parece que es un error garrafal lo que está cometiendo el gobierno. Aún a mí al menos me queda la duda si es un tema de corrupción o es un tema de realmente de esta falta de visión o de esta visión unilateral de solo atender el tema de la pobreza, porque además atender el tema de la pobreza, que es fundamental sin duda alguna, los resultados se verán dentro de 10, 20 años. Vamos a esperar los mexicanos a que estos resultados se vean para ver cuánto esto incide, en qué vírgula, punto, porcentaje incide en la delincuencia. Me parece que no, me parece que lo que le falta a este gobierno hacer realmente una tarea de diferentes ángulos para atacar realmente este problema que es la inseguridad y la muerte y los secuestros que causan estas organizaciones criminales. A ver, entonces aquí hay una dicotomía. AMLO, desde tu punto de vista, AMLO, el presidente, no pretende proteger al narco, pero no detiene capos. Su gobierno, a ver, para decirlo apropiadamente, el presidente no pretende proteger al narco, pero sus funcionarios no los detienen. Dijéramos, esa es justamente la premisa en la que estamos ahorita. ¿Por qué no los detienen? Pues es un asunto que no sabemos, ¿no? Recordaremos cuando el presidente hablaba le hablaba como si estuviera en misa en estas conferencias mañaneras a los narcotraficantes: sean buenos, pórtense bien, piensen en sus mamacitas, ¿no? Pero no con estos mensajes se va a resolver la delincuencia. Ni él y ni nadie en el mundo podrá resolver de esta manera la delincuencia. Estos delincuentes se ponen, ahí tenemos los números de las cuentas bancarias, nada más como ejemplo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ser criminales les abona millones y millones y millones cada día que se meten en los bolsillos. Los políticos que los protegen pues también se quedan con otro trajo de esos millones, los policías, los generales García Luna, los generales, los jefes de policía estatal, municipal. Es un reparto de dinero que mantiene una economía, y me parece que hasta este momento en México no se ha hecho el cálculo realmente de cuánto significa de porcentaje de nuestra economía, del verdadero PIB, del PIB negro, del PIB del que no se habla, pero que mueve también la economía de México, ¿no? ¿A cuánto asciende este dinero del narcotráfico, no? Aquí, por ejemplo, en Europa, llegó un momento que la Comunidad Europea determinó que en el Producto Interno Bruto también tendría que contabilizarse la prostitución, el tráfico de personas y la venta de drogas. Y si esto si esto se contabilizara, sería más del 2% del PIB. Es altísimo. Ahora que el presidente pretende hacer modificaciones a las reglas de medición de un país, del crecimiento de un país, pues yo creo que sí es importante ponerlo, porque además es darle un sentido lógico y común de que es, aunque no lo queramos ver, pero es evidente y es patente que el narcotráfico, bueno, la delincuencia organizada, como lo señala, la prostitución, tráfico de personas, la venta de droga, el trasiego, etcétera, aportan un porcentaje importante al Producto Interno Bruto, y yo creo que hay que ponerle luz, hay que exhibirlo para que podamos también combatirlo. Preguntarte, Anabel Hernández, ¿cómo va el tema de García Luna allá en Nueva York? Tú que estás muy interiorizada y tienes más datos que cualquier otra persona. Bueno, se supone que el día de hoy justamente iba a ser una audiencia ahí en la Corte de Distrito Este de Nueva York sobre el caso de García Luna. Hace un par de días esta audiencia fue pospuesta y la próxima audiencia de García Luna será hasta el 30 de julio, es decir, todavía
Nos falta un largo periodo para volver a ver a este hombre ahí en la corte. Y bueno, estas audiencias son preparativas al juicio. Aún no se determina si, la fecha del juicio. Lo que sí es muy claro es que el gobierno americano está acumulando una gran cantidad de pruebas que sin duda alguna hundirán a García Luna y a sus cómplices en un problema y seguramente en una condena muy larga en prisión. Justamente el día de ayer obtuve unos documentos ahí de la Corte de Nueva York, donde la Fiscalía acaba de entrar a entregar, como según las reglas del derecho penal allá en Estados Unidos, una parte de las pruebas que van a presentar contra García Luna, las pruebas que son abiertas, es decir, que son legibles, a los que puede tener acceso. Otra buena parte de pruebas que va a presentar la Fiscalía, García Luna no tiene acceso. Por ejemplo, quienes van a testificar en su contra, los testimonios específicos, pues porque evidentemente la Fiscalía tiene temor, como sucede en estos casos, de que el implicado pueda amedrentar o amenazar o asesinar a las personas que pudieran testificar en su contra. Pero ya la Fiscalía entregó el día de antier más de 60,000 hojas en pruebas de evidencia contra García Luna, que implican cuentas bancarias, registros públicos de negocios de las compañías que García Luna y su esposa y sus cómplices abrieron en Estados Unidos, los registros públicos de propiedad, de todas estas propiedades que García Luna dice que no son suyas, pero que ya la Fiscalía le pudo probar. Hace unos días también revelé que parte de las nuevas propiedades que la Fiscalía le acaba de encontrar a García Luna es un yate de $700,000, del que gozó, que se compró, recién se mudó ahí a Miami, cuando recién había terminado la administración de Felipe Calderón, y ahí se paseaba felizmente con su esposa y con sus hijos, mientras ahí en México seguía la masacre y esta guerra entre narcos a causa de él y de su corrupción, ¿no? También le pudo comprobar ya a la Fiscalía que esta casa, que según García Luna, esta mansión en Golden Beach de más de $3.3 millones, que fue comprada en octubre, es decir, en octubre de 2012, cuando Genaro García Luna aún era secretario de Estado del gobierno de Felipe Calderón, y que él decía que no es mía, yo no la conozco, yo no supe cuándo la compraron, a mí me la prestaron amigos casi por un acto de beneficencia, ¿no? Y ya la Fiscalía lo confrontó y le dijo que estaba mintiendo, que no solo él sabía cuándo se compró, sino que él y su familia fueron a escoger la casa, la compraron, y después cuando la vendieron en 2016, el dinero de la venta circuló y llegó de nueva cuenta a las manos de Genaro García Luna, lo cual este círculo de la compra, uso de la casa y reintegración del dinero de la venta, pues evidentemente confirmaba totalmente que él era propietario de esta casa, además de departamentos que él compró junto con su esposa en un plazo de 2 meses en 2018, departamentos por 5.1 millones de dólares. Estamos hablando que este hombre, así de contado, pues, en operaciones en una sola actividad, no me refiero, no con hipotecas, no con préstamos bancarios, sino así, al chas pagando el dinero, ¿no? Se compró la casa y el yate por $4 millones y estos departamentos por 5.1 millones de dólares, y lo que se acumule, sin contar todavía con los más de 2,000 millones de pesos que el señor Santiago Nieto le congeló en México. Estamos hablando de una fortuna que este hombre no tiene cómo justificar, y que la Fiscalía afirma y asegura, como yo lo había estado señalando durante años cuando él era secretario de Estado, sí, que son sobornos del cártel de Sinaloa. Y puedo cerrar la charla, que no lo quisiera hacer, Anabel, pero por cuestión de tiempo, puedo cerrar la charla diciendo: ¿Genaro García Luna está hundido? Sí. Genaro García sí, Luna porque además ha mentido. El problema es que el fiscal de Nueva York y ante el juez han quedado ya evidenciada que García Luna y su propia esposa se la han pasado mintiéndole al fiscal, contándole mentiras que después el fiscal fácilmente puede corroborar que son mentiras. Por ejemplo, para comprobar que la casa era de él, lo único que tuvo que hacer el fiscal es hablar
con los propietarios, con los primeros propietarios, para saber cómo había estado la operación de la venta. Los propietarios le dijeron, no, pues el señor es su casa, vino a elegirla con su esposa, con sus hijos, nos recordamos aquí, y García Luna diciendo que allá el fiscal que no, que él había participado en la compra, que no conocía la casa hasta que sus amigos se la prestaron. Estas declaraciones las hizo García Luna, recién fue detenido en Texas en 2019, en diciembre de 2019, y ahora estas mentiras son totalmente pues exhibidas de este modo vergonzoso, grotesco, ¿no? De esta corrupción a la mexicana que cometen estos funcionarios públicos en México impunemente y que piensan que también allá pueden hacer lo mismo. Pues bueno, allá al menos hay un fiscal que le dijo, a mí usted no me puede mentir. Como tantos años aquí mintió y lo protegieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así es, y ahora sí está hundido. Anabel Hernández, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y te mandamos un abrazo, como siempre, muy fraterno, y desde luego mi reconocimiento, el reconocimiento de todos nosotros a tu brillante trabajo de investigación periodística. Muchísimas gracias. A tus órdenes siempre. Gracias. Gracias, hasta luego. Anabel. Gracias.